La Iglesia, Unidad Apostólica Misionera, La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Gracias a Dios por otra oportunidad. Gracias a Dios por nuevamente tenernos presentes para seguir escuchando su palabra. Vamos a prestar mucha atención, vamos a estar muy atentos a lo que vamos a hablar en esta tarde, hermanos, que aunque sean mensajes cortos en este programa, son mensajes en los cuales Dios tiene mucho que decirnos. Si nosotros seguimos estudiando los pasajes los cuales se tratan en este espacio, vamos a seguir creciendo en la sabiduría, en el conocimiento, como lo decía Pedro en la escritura. Vamos a orar primero que todo para pedir la dirección de Dios en esta tarde y poder dar comienzo con el mensaje. Bendito Dios, Padre Celestial, toda la gloria y la honra es para ti, todo el honor, Señor, porque solo tú lo mereces, porque solo tú eres bueno, Dios. Te damos gracias por la oportunidad de estar acá, por la oportunidad de escuchar tu palabra, por la oportunidad que nos regala, Señor, de tener fuerzas, vitalidad para prestar atención y para estar con los oídos atentos a lo que tú vas a hablar en esta tarde. Que de la misma manera como tenemos fuerzas, tengamos disposición para escuchar, para oír, Señor, y para vivir lo que tú vas a hablar en esta tarde, Señor. Te bendigo, te alabo y te doy toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el tema en esta tarde que quiero que tratemos, hermanos, titula Debilidad que fortalece. Yo sé que puede ser un título extraño, que puede ser un título un poquito contradictorio, pero conforme vayamos desarrollando el tema vamos a ir entendiendo por qué el título a este tema. Nosotros, hermanos, estamos en una sociedad en la cual se alimenta el ego de las personas todos los días. Nosotros estamos en un mundo donde la vida, el sentido de lo que significa el vivir y el ser como humanos gira en torno al yo. Aquellas cosas que son como importantes son los seres humanos, porque según el mundo, según la sociedad en la que nosotros vivimos, la fortaleza, la esperanza y el futuro radica en el mismo ser humano. Y a partir de ese argumento es que se dice que nosotros mismos, como personas, como seres vivientes, labramos nuestro propio futuro, porque técnicamente nosotros como sociedad hemos llegado a tal punto que el ser humano es considerado en ciertos aspectos, podríamos decirlo, filosóficos, religiosos y psicológicos, como un dios terrenal. Y póngase a analizar un poquito, hermanos, y mire lo que se dice hoy en día sobre nosotros. Mire lo que muchas veces presenta la psicología, presenta la filosofía, desde hace mucho tiempo, pero también en conceptos que son muy modernos sobre el ser humano. El ser humano se le alimenta el ego, se le alimenta el yo, y, y todo radica y todo gira en torno al ser humano. Y la sociedad ha llegado a tal punto, hemos llegado a tal punto, que si uno mira lo que se habla del ser humano, lo que se dice del ser humano, es como si para el mundo en el que nosotros vivimos, nosotros, los seres humanos, como digo, en aspectos
filosóficos, religiosos y aún psicológicos, fuéramos como unos dioses terrenales. Hay muchas teorías que ratifican que nosotros como seres existentes, como seres que somos carnales, somos morales y que somos pensantes, ¿cierto? Esas características que Dios nos ha dado, tenemos la capacidad y la fuerza para labrar el futuro y sembrar nuestra propia esperanza. Eso es lo que uno escucha decir, eso es lo que uno eh, ve en esos lugares donde se motiva, donde se busca la superación personal y todo este tipo de cosas que se mueven en nuestra sociedad moderna. Y está bien hablar de este argumento de que nosotros fabricamos, labramos nuestro futuro y sembramos nuestro futuro al punto, ojo, quiero ser claro con esto, de decir que todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, siendo seres que tienen la capacidad de razonar, tiene repercusiones en lo que pueda venir en el futuro. A eso me refiero. Está bien hablar de que nosotros labramos nuestro futuro porque lo que nosotros hagamos tiene repercusiones. Y la palabra de Dios lo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El punto es de lo que estoy tratando de decirles, hermanos, para poder entrar en materia con el mensaje, es que la sociedad ha coronado al ser humano como esa parte más importante de todo el universo. Y hemos llegado a ese punto en que el ser humano ha sido puesto en el lugar que le corresponde a Dios. Porque si usted mira, si usted analiza todas estas cosas que le digo, uno se da cuenta de que cada día se pone al ser humano más en el lugar en el cual le pertenece a Dios. La filosofía dice que el ser humano es el todo, que el ser humano no necesita nada, que el ser humano puede ser pleno por sí mismo. La psicología habla de muchos términos de superación personal, habla de muchos términos de proyectos de vida, de, de, de labrar nuestro futuro, pero lo habla desde la perspectiva de que el ser humano tiene la fortaleza y la capacidad para lograr esas cosas. Y la religión, sí que más, hermanos, los religiosos, las personas religiosas, viven sus vidas y giran en torno al yo. Entonces hemos llegado a tal punto en que la relevancia que tenía el Evangelio, la relevancia que tenía Jesús y Dios, tristemente ha sido hecha como a un lado, para coronar al ser humano, como les dije, como un todo, sin necesidad de nada ni de nadie. Y es muy triste escuchar eso porque de ese tamaño es el corazón de las personas. El mundo se mueve por eso. Y así se ratifica cuán fuerte es la sociedad y cuán fuerte es nuestro mundo y cuán poco necesita de Dios, porque eso es lo que dicen, eso es lo que mientan cuando hablan del ser humano como ese ser tan imponente y tan importante para ellos. Pero con esto, como les decía, quiero dar entrada en materia a lo que yo quiero hablar. Y es que para un cristiano es muy importante tener en cuenta eso que se mueve en nuestro mundo, porque debido a que como el mundo influye sobre el mundo, indudablemente eh, las, las teorías, los argumentos, este tipo de, de manifestaciones que se dan en nuestra sociedad moderna y de perspectivas que se dan en nuestra sociedad moderna influyen en las personas que se mueven en la sociedad. De la misma manera, el mundo quiere influir sobre el cristiano, hermanos. La presión que ejerce la sociedad es un factor que nosotros no podemos apartar del cristianismo. La sociedad presiona con su mentalidad. La sociedad trata inclusive de persuadir a los creyentes para que se aparten de la verdad y los puedan atrapar en sus propias ideologías.
La sociedad siempre quiere que como cristianos pensemos, como ya lo ha hecho en el mundo, pensemos que la fortaleza radica en nosotros, que el bien radica en nosotros y que la verdad radica en nosotros. El mundo dice que el ser humano es así porque el ser humano consigue, porque él tiene o porque él es. El ser humano siempre, el mundo siempre atribuye al ser humano las capacidades, los valores y todo lo bueno que puede hacer. Mejor dicho, el mundo tiene al yo en la cumbre del conocimiento. Hoy es por el yo, la cumbre de la ciencia, de los misterios de la ciencia que se han descubierto y de los avances que tenemos hoy como, como lo vemos en materia de ciencia, de tecnología y de cuánta cosa podemos ver, es por el yo. La cumbre de la fuerza y de lo que el ser humano ha logrado hasta el día de hoy es por el yo. Eso es lo que dice la sociedad. Y mi pregunta es, hermanos, antes de continuar con esto en esta tarde, es con un ejemplo, con un ejemplo muy sencillo, muy básico, eh, muy elemental, con el cual yo quiero introducir lo que quiero hablar en esta tarde con respecto al cristiano en este tema, hermanos. ¿Qué pasaría con la humanidad si, por ejemplo, el oxígeno, que todos dependemos de él, que todos somos dependientes de ese oxígeno, un elemento que nosotros no podemos ni controlar, ni producir, ni generar por nuestras propias fuerzas, se acabara o se nos fuera quitado? ¿Qué pasaría con la humanidad? ¿Qué sucedería con la humanidad si eso llegara a suceder, hermanos? El mundo se considera fuerte. El mundo quiere que el cristiano se considere fuerte, que se considere amo y señor de su propio destino y de sus propios actos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? ¿Qué es lo que habla Dios respecto a este tema? Quiero volver al texto con el cual comencé. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Preste mucha atención a este pasaje, hermanos. El contexto en el cual se está desarrollando este pasaje, este verso en particular, presenta al humano, pero específicamente está obviamente presentando al cristiano. Pero ¿cómo lo está presentando? Lo está presentando como un ser débil. Nos habla de la palabra importante y clave, diría yo, en este texto, y es la palabra socorro. Vuelvo y repito: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos hablando del cristiano en un contexto donde el cual este pasaje nos está diciendo que es débil. Hoy hay muchos cristianos que viven sus vidas como en desgracia todo el tiempo, como recayendo y perseverando en los mismos errores y en las mismas faltas, porque son cristianos que se consideran y que son demasiado fuertes, hermanos. ¿Por qué digo esto? Y me voy a explicar. Son personas que pretenden ser lo suficientemente fuertes, capaces para enfrentar tentaciones, para enfrentar pruebas, y por ende alimentan su yo para poner de lado la escritura y al mismo Dios. Muchos creyentes viven sometidos a un montón de equivocaciones, hermanos, porque pretenden ser demasiado fuertes, porque hacen lo mismo que el mundo hace: apartan a Dios. Sus vidas espirituales son de continuo fracaso, y aunque secularmente se pueda decir que son muy exitosos, son personas que tristemente no viven la vida espiritual como Dios espera que la vivamos, hermanos. Son cristianos que, como les digo, alimentan el yo. Es que el problema radica en eso, hermanos. Alimentan el yo
y por eso no sienten la necesidad de Dios ni de obedecer a lo que Dios dice a través de la palabra, y por eso continuamente caen en tentaciones, en dificultades, en pruebas, hermanos, y terminan fracasando porque creen que con la fuerza que radican ellos pueden soportar todo este tipo de cosas. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vuelvo y repito, hermanos. Hebreos 4:16 habla de una palabra clave, que es la palabra socorro. Una persona que necesita socorro es una persona que necesita ayuda. Y la persona que necesita ayuda en ese texto somos nosotros, son los cristianos. Y dice que necesita ayuda de Dios específicamente. Gálatas 2:20 nos está hablando, Pablo está hablando de que él ya no hace lo que dice su yo, y ya no vive por su yo, y ya no vive por lo que él quiera o lo que él desea. Cristo fue a la cruz para que usted y yo pudiéramos ser salvos, hermanos. Y nosotros estamos crucificados con Él para que el yo ya no gobierne en nuestra vida. Mejor dicho, y me voy a ir dando a entender con este tema, hermanos, nosotros hemos pasado de ser personas demasiado fuertes a ser personas débiles. Y preste atención a esto que quiero decirle, hermano. El éxito de la vida cristiana es considerar nuestra humanidad como débil, hermanos. El autor de los Hebreos lo reconoce de una forma muy explícita, la debilidad que radica en el ser humano. Él está hablando de que la carne es débil y de que la carne en su voluntad es contraria a lo que Dios quiere. La carne es débil, hermanos, pero el yo dice que es fuerte. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Muchos cristianos no han crucificado el yo. Y ese yo es el que gobierna su vida. Y vuelvo y repito, como se creen tan fuertes en su yo, como el yo gobierna en sus vidas, entonces al final lo que hacen es que el yo termina sometiéndose a lo que la carne le ordene, porque la palabra misma dice que la carne es débil, pero el yo se cree demasiado fuerte. Jesús vivió en esa misma esfera en que nosotros estamos, esta humanidad, y Hebreos también lo menciona, siendo 100% humano y aún siendo el mismo Dios, pudo vivir y pudo sentir las debilidades humanas propias, experimentando lo débiles que nosotros llegamos a ser y lo fácil que nosotros podemos caer en pecado. Eso lo podemos ver en el verso anterior, versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, y aquí hay otra palabra clave, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vuelvo y repito, hermanos. El verso 16 nos habla de socorro, nos habla de ayuda, alguien que necesita ayuda. ¿Quiénes? Nosotros. El verso 15 nos habla de debilidades. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros, nuestra humanidad, nuestra carne es débil, pero tenemos un problema como seres humanos. Nosotros tenemos el problema de que en nuestra vida nos creemos demasiado fuertes porque nos gobierna el yo. Y ese yo es el que tenemos que crucificar, como lo dijo Pablo en Gálatas. Eso es lo que quiero que entendamos. Los grandes hombres de Dios comprendieron esa problemática que concierne y relaciona la carne y el yo. La fuerza de ese yo, hermanos, que tenemos todos los seres humanos, indudablemente, es esa parte que el enemigo quiere alimentar para poder someter a la carne los designios del ser humano. Porque si el ser humano vive por el yo, finalmente va a fracasar, finalmente va a seguir cometiendo errores, porque lo que va a hacer es imponer su voluntad antes que la voluntad de Dios. Es esa parte frágil que se puede exaltar muy fácilmente. El yo se exalta de manera facilísima, hermanos.
Y es una parte demasiado frágil y el enemigo lo sabe, el enemigo es muy astuto y de esa manera lo alimenta para que los creyentes se aparten de la obediencia a Dios. Cuando ya somos demasiado capaces, cuando ya somos demasiado fuertes, cuando ya ni siquiera muchas veces necesitamos al Espíritu Santo para conducirnos en la vida. Ahí es donde estamos mostrando que el yo está gobernando. Y cuando el yo gobierna, el enemigo va a estar contento porque finalmente nos aparta de la obediencia a Dios y cuando menos pensemos vamos a fracasar espiritualmente. Estos hombres, grandes hombres de Dios que los podemos ver en la palabra como fueron apóstoles, profetas, libertadores, reyes, sacerdotes, aún desde sus posiciones de honra, de sus posiciones, digamos, tan elevadas, podríamos decirlo, pudieron darse cuenta de que la única manera en que podían llegar a ser fuertes era siendo débiles. Y aquí es donde voy a uno de los textos por los cuales el título de este mensaje, hermanos, para que lo entendamos de manera más clara. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Debilidades de quién? De nosotros. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí es donde quiero empezar a dar ejemplos, hermanos, para que entendamos un poquito más lo que estoy tratando de decirles, aunque ya hemos ido entendiendo qué es lo que Dios quiere hablar en esta tarde. Moisés, un hombre como Moisés, si usted analiza el libro de Éxodo, fue un hombre que solamente llegó a ser el libertador de Israel cuando comprendió que era indigno y que era completamente incapaz de hacer la voluntad de Dios desde sus fuerzas. Eso lo podemos ver cuando Dios los llama al servicio, Dios los llama a ser el libertador de Israel y él dice que él no es capaz, que él no se siente capaz de hacer eso. Moisés reconocía que él no era capaz de hacerlo y que necesitaba a Dios. Y fue ahí donde Dios pudo usarlo verdaderamente para que fuera el libertador de Israel. David fue otro. David fue un hombre que fue perseguido por mucho tiempo y llegó un punto donde David comenzó a rogar a Dios para que él lo librara y para que él fuera quien juzgara su causa, porque indudablemente él no era quien para hacerlo, él no era quien para juzgar, él no era quien para señalar. Mejor dicho, él sabía que en él no había nada bueno, él no tenía el yo puesto antes que a Dios, él reconocía que era un hombre pecador. Otro ejemplo era Pedro, hermanos. Si usted mira a Pedro y si usted analiza el comportamiento de Pedro en los evangelios y posterior a los evangelios, el libro de Hechos, ¿cierto? Pedro mostró que era un hombre ante Jesús que era muy valiente y muy fuerte. Pedro era un hombre que imponía el yo aún para defender a su maestro. Y fue Jesús el que tuvo que enseñarle ese concepto de debilidad. Y fue ese hombre, Pedro, quien vivió formaciones muy dolorosas y que de esa manera podemos ver evidente en el libro de Hechos cómo el carácter de él fue formado de un hombre débil pero fuerte en Cristo. Eso es lo que quiero que entendamos, hermanos. La debilidad en nuestra humanidad, el reconocer la debilidad de nuestra humanidad nos hace fuertes en Cristo porque nos hace reconocer la necesidad que tenemos de Él. Y cuando reconocemos la necesidad que tenemos de Él, entonces es cuando comenzamos a crucificar el yo. Pablo era un hombre experto en la ley. Pablo era un hombre perseguidor. Era un hombre que era llevado de su parecer y tenía mucho celo por la ley que él conocía y revelaba
la fuerza de su yo, o sea, lo que él quería imponer, su voluntad, realizando la justicia de Dios por su propia mano, porque eso era lo que él hacía. Y llegó a ser tal hombre, porque si usted mira a Pablo como perseguidor de la iglesia, si usted lo mira antes como perseguidor de la iglesia y lo mira después en la carta que escribe a los Corintios, usted se da cuenta de que él reconoció lo equivocado que estuvo por mucho tiempo, diciéndolo, vuelvo y repito, en segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 10, parte B, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este concepto, hermanos, lo que trata de decir básicamente son dos cosas muy importantes. El yo se cree demasiado fuerte, pero en realidad, ¿cierto? El yo es débil. Mi humanidad, mi yo, mi fuerza, mi capacidad es incapaz. Eso es lo que estoy tratando de decir. Yo no soy, yo no tengo, yo no merezco y yo no puedo. Pablo estaba tratando de traer a su mente el pasaje de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo soy débil. Yo no puedo vivir en la voluntad de Dios imponiendo mi yo. Lo único que voy a hacer es fracasar. Eso es lo que quiero que entendamos. Y lo segundo, dice en Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. Y esa frase, Cristo vive en mí, entonces yo la relaciono con la frase, entonces soy fuerte. Eso es lo que quiero que prestemos mucha atención, hermanos. Cuando habla, soy débil, ¿cierto? Cuando en Corintios habla de que soy débil, está diciendo, ya no vivo yo, porque yo soy débil. Ya no soy yo soy débil. Y cuando dice, Cristo vive en mí, entonces ahí es donde lo relaciono con la frase, entonces soy fuerte. O sea, yo soy débil en mi humanidad, pero soy fuerte en Cristo. Eso es lo que está tratando de decir. Es en Cristo Jesús que yo hago la voluntad de Dios. Y es ahí, en Cristo Jesús, donde yo soy fuerte, donde yo he crucificado mi humanidad. Me he crucificado yo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En el socorro, en la ayuda y en la fuerza de Jesús es que yo soy fuerte. Ahora es Dios actuando en mí. Ese es el punto. Esto no se trata de actuar, hermanos, quiero ser claro con esto, de actuar como la persona religiosa que toma el látigo para castigarse todo el día y para darse un trato duro y severo como ser humano, para decirse cuánta cantidad de cosas se puede decir y cuánta cantidad de cosas vemos que personas lo hacen. No, Dios lo que está tratando de decirnos es que nosotros debemos de poner a un lado nuestro ego para poner a Cristo. Nuestro ego es débil, pero Cristo es fuerte. En nuestro ego somos débiles y vamos a fracasar y a fracasar. Pero cuando quitamos nuestro ego y ponemos a Jesús, entonces somos fuertes. Ilustrativamente, si nosotros quitamos el yo, nosotros quedamos expuestos. Pero cuando nosotros quitamos el yo de nuestra vida, reconocemos nuestra debilidad. Mientras que no lo hagamos, no vamos a reconocer nuestra debilidad. Y por eso decía al principio que hay muchas personas que se creen demasiado fuertes porque tienen el yo en la cumbre. Y es en ese momento en que nosotros quedamos expuestos, en que entendemos la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de su presencia y la necesidad que tenemos de su socorro. Y ahí es donde llega Jesús y comienza a gobernar la vida de una persona. Y en ese momento sí se puede decir, entonces soy fuerte. La palabra de Dios es muy diciente para nosotros, hermanos, y sí es muy explícita en lo que nos dice. Dios expresa de la manera más sencilla y podríamos decir más tierna que nosotros debemos de hacernos a un lado y dejar que Cristo gobierne. Ahí es donde vamos a encontrar el éxito, en las tribulaciones, en las angustias, en el dolor, en la enfermedad, en las tentaciones. Es donde nosotros podemos ver a Jesús actuar para que nuestra debilidad garantice nuestra fortaleza. De las mejores experiencias de la vida cristiana,
radican en el hecho de que podemos enfrentar todo lo que vivimos dejando en las manos de Dios lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque Él se encarga, porque Dios sabrá, porque Dios verá cómo lo hace. Nosotros simplemente tenemos la labor, el cometido de honrar, glorificar y servir a Dios. Dios sabrá, Dios verá lo que hace con cada uno de nosotros. Y vuelvo y repito la frase, porque cuando soy débil, cuando hago a un lado mi yo, que se cree demasiado fuerte, entonces soy fuerte porque es en ese momento donde Cristo puede gobernar mi vida. Y quiero concluir con esto, hermano, que Dios nos permita vivir cada aspecto de nuestra vida crucificando el yo en cada día, en cada área, y aprendamos a vivir por y para Jesús. Es que nosotros nos preocupemos por agradar a Dios, por servir a Dios, vamos a poder mucho más evidente la gloria de Dios en nuestro caminar. Y vuelvo y repito el pasaje con el que comencé, hermanos. Acerquémonos pues, si nos acercamos porque es porque tenemos necesidad, confiadamente al trono de la gracia. Eso demuestra la necesidad. Ahí es donde la persona se dio cuenta de que su yo no es nada y que lo debe crucificar. Lo crucifica porque el yo es demasiado fuerte y ahora quedó expuesto y ahora es una persona débil. Y cuando es una persona débil, se acerca al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en ese socorro es que comenzamos a ser fuertes. Yo espero que este mensaje nos haya servido, hermanos, que nos lleve a reflexionar sobre quién gobierna nuestra vida. Si seguimos viviendo por yo, por mí, por mis deseos, por lo que yo quiero, por lo que yo anhelo, por lo que yo deseo hacer, o si vivimos para Cristo y Cristo gobierna nuestras vidas, hermanos. Por eso el título, debilidad que verdaderamente fortalece, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que este mensaje pueda dar fruto en nuestra vida y comencemos a hacer a un lado nuestro yo, crucificarlo para que Cristo pueda gobernar cada día y hacernos personas diferentes y verdaderamente fuertes en Él. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad, gracias por bendecirnos, Señor, gracias por guiarnos, por ayudarnos, por sustentarnos, Padre. Todo el honor y toda la gloria es para ti, Señor, solo tú lo mereces. Te doy gracias por todas las personas que escuchan este mensaje, te doy gracias por sus vidas, te pido que los ayudes, Señor, que bendiga a sus familias y que tu palabra pueda dar fruto como tú quieres que ella dé en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos y Dios los guarde.